So, me puse a investigar y vi que habían hecho un research en el que dicen que el ChatGPT es más empático dando noticias médicas o haciendo análisis médico que los mismos doctores. Entonces, es una cosa increíble porque en teoría esa parte de la empatía es una cualidad humana y en los temas de medicina más. Entonces, por eso también te digo que creo que va a ser muy difícil para un humano poder identificar. Muy pronto o ya, incluso. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Alecos Martínez, cofundador y CEO de Veris Behavior. ¿Cómo estás, Alecos? Hola, muy bien aquí. Un poco con el cambio de clima. Que bueno, en Madrid es una locura, ¿eh? O sea, de repente parecía que entraba el frío fuerte, después 21 grados, hoy 13 grados, pero bueno, sobreviviendo al cambio de clima. ¿Tú qué tal, Sebas? Ánimo, ánimo. Yo aquí también muy bien Bueno, aquí el clima está un poquito mejor, pero bueno. Oye, Alecos, para los que no estén tan familiarizados contigo y lo que hacen, no sé si nos puedes contar un poquito más. Vale, bueno, primero que nada, yo soy Alco Martínez, yo soy de República Dominicana. Me fui bien joven a vivir a México, hice mi carrera en el Tecnológico de Monterrey. Soy ingeniero industrial, pero siempre con un enfoque en negocio y ya luego me vine a España, que es donde tengo ya toda mi carrera como emprendedor, por decirlo así. Al inicio era consultor y tenía una agencia de marketing digital. Y bueno, luego con el tiempo mi pasión siempre fue la tecnología. Y en medio del COVID, con mi socio, nos dimos cuenta que había mucho que transformar en el sector de la investigación de mercado, ¿vale? Entonces nos sentamos a definir diferentes tecnologías disruptivas y cómo esa tecnología podrían cambiar la investigación de mercado. Así nace Veris. Veris es una empresa que desarrolla una tecnología que mezcla realidad virtual, neurociencia y ciencia de datos para hacer estudios del consumidor inmersivo. Imagínense que yo soy Coca-Cola, quiero lanzar una nueva botella al mercado y lo que se hace tradicionalmente es que hago una encuesta o un focus group, pero la encuesta y los focus group tienen un sesgo altísimo, porque una cosa es lo que la gente dice que va a hacer cuando está dentro de un proceso de investigación y otro es lo que hace realmente cuando está dentro de la tienda. Entonces, de hecho, la tasa de fallo de lanzamiento de nuevo producto es alrededor del 90%, es altísimo. Entonces, lo que hace Veris es, nosotros replicamos todo el proceso de compra con la realidad virtual, hay un efecto que causa la realidad virtual que se llama presencia, que es que la parte subconsciente de tu cerebro se siente que está dentro de un proceso real bueno, de compra o de lo que sea la experiencia. Y contextualizamos al usuario en ese proceso de compra y podemos estudiar si, imagínate esa nueva Coca-Cola, lo ponemos en el ambiente real, le damos misiones de compra al usuario y podemos ver si realmente la ves, si qué compra, qué no y demás. Entonces realmente es la mezcla y bueno, en neurociencia, nuestra gafa tienen eye tracking y ahora también tenemos reconocimiento facial que podemos saber hacia dónde mira, qué está sintiendo cuando hace todo ese proceso. Integramos todas esas decisiones, toda esa información para entender si esa nueva sabor, si esa nueva botella, si esa estrategia de precios, si esa estrategia de promociones va a funcionar antes de lanzarlo al mercado. Explicación larga, pero es que realmente te tengo que explicar el problema, la investigación de mercado, cómo funciona el mercado y la tecnología. Perfecto. Oye, pues primero que nada, porque son muchos conceptos que a lo mejor la gente no está tan familiarizada. Eh, ¿Tú crees que estas habilidades o estas tecnologías se han vuelto esenciales para destacar como empresa para llegar al consumidor hoy en día? Uf, es una pregunta difícil, sobre todo con la realidad virtual, ¿eh? O sea, cuando nosotros empezamos con la realidad virtual, parecía que iba a ser el nuevo celular, ¿eh? O sea, y el metaverso y todo. Pero la verdad es que está lejos. O sea, la realidad virtual está muy lejos de ser, sobre todo, democratizada. Cuando hablo de democratizada es que todo el mundo tiene bueno, el 70% de la gente tiene un celular en su casa. Estoy diciendo un número a lo loco, ¿eh? Una estadística a lo loco. Pero la realidad virtual, incluso yo que vengo de un sector tecnológico, yo le pregunto a la mayoría de mis amigos y no tienen. Entonces falta mucho. Y esa historia que nos venden de que la realidad virtual, el metaverso, falta demasiado. Ahora, hay casos puntuales de negocio en la cual la realidad virtual puede dar muchísimo valor. Uno de esos es esto, o sea, simular la realidad.
que eso puede ser para investigación de mercado, puede ser para entrenamiento de cosas peligrosas, funciona y lo utilizan mucho, para educación de médico en cirugía, he visto mucha cosa interesante, o sea, toda esa parte de entrenamiento y de research es muy funcional, la parte de la realidad virtual. Todo lo otro que nos están vendiendo, para mí, falta mucho. La neurociencia, que es la otra parte, ya eso se utiliza mucho hoy en día. O sea, no solo con realidad virtual, sino con diferentes tipos de herramientas para entender el comportamiento humano. Y la última que es ciencia, datos y AI, eso sí, el AI está revolucionando el mundo y creo que no nos damos cuenta de qué tan rápido y el pace al que vamos en 6 meses o un año, ni siquiera me lo imagino dónde vamos a estar en 5. Perfecto. Justo tocas un tema interesante porque mi gran tema con la inteligencia artificial y el metaverso justamente ha ido por ahí. De la mayoría de la gente no tiene, pues es que ni siquiera tiene acceso y yo no sé qué tanto puedes, pues digamos que decir que algo es disruptivo o que puede eh, cambiar industrias si la gran mayoría de las personas no tienen acceso a lo mismo, ¿no? Al menos en una fase inicial. Eh, yo te quería preguntar, si fuera la inteligencia artificial, que punto y aparte, yo creo que ese es el gran plus que ha tenido la inteligencia artificial, que pues, bueno, existe desde hace décadas, pero para que se entienda, parteaguas que fue ChatGPT y todos los demás programas que salieron después, es justo la facilidad de usabilidad y pues, realmente la baja barrera de acceso. Eh, yo te quería preguntar, tomando todo esto en cuenta, ¿qué tendencias tecnológicas crees que transformarán el mercado en los próximos años en cuanto a uso de consumo? O sea, no tanto en cuanto a qué van a usar los consumidores, sino que las marcas van a usar para llegar a esos consumidores. Me dijiste dos cosas, ¿eh? Me dijiste lo de la inteligencia artificial y que tú crees que no va a llegar. Ahí No, sí te no, digo, no, como no, te la digo que la inteligencia realidad virtual, artificial sí. no, yo No, creo que la no, inteligencia artificial, no, la inteligencia artificial sí, dije que sí, porque es fácil. Vale, perdón. Entonces entendí mal tu pregunta. Sí, porque sí, para abundar un poquito en eso, es gratis y es conversacional y cada vez es más conversacional y cada vez entiende más. O sea que tú vas a necesitas mucho menos conocimiento, simplemente hablar para que funcione y hemos visto el avance rápido. Las marcas, bueno, en cuanto a marketing, que no sé si esa es tal vez la pregunta principal, va mucho hacia contenido. O sea, al final es cómo creo un contenido que la gente consuma. O sea, la atención de las personas está en el contenido. Y es cómo pueden aprovechar lo que es la inteligencia artificial para generar muchísimo más contenido personalizado. Viene un reto interesante que toda la parte de la protección de datos, que yo que estoy en Europa aquí es bastante fuerte para lo que quieren. Y el reto, ¿cómo puedo utilizarlo? Todavía está lejos la inteligencia artificial de crear contenido visual, o sea, que tú lo puedes utilizar de manera muy independiente, sin tener que retocar. Pero yo creo que el futuro va hacia eso. O sea, va a ser muy fácil crear mucho contenido. El reto va a ser que eso va a causar también mucho ruido. Entonces, ¿cómo yo genero, entre tanto contenido, tanto creadores de contenido, cómo yo genero un contenido que de verdad impacte, que sea único y que la gente consuma y no se canse? Porque ya lo estamos viendo, por ejemplo, en los blogs. O sea, ya con ChatGPT tú creas un blog en segundos, literalmente. ¿Cómo, ¿Qué va a consumir la gente? O sea, realmente cuál va a ser un blog que vale la pena consumir. Entonces creo que va a haber mucha tendencia entre dar valor de verdad, más allá del ChatGPT, y crear contenido de valor único. Sobre todo estamos ahí. Toda la parte de inmersiva es un nice to have, pero no creo que tenga un impacto tan grande dentro de la estrategia de contenido. Otra cosa muy interesante es experiencias físicas. O sea, también, o sea, eso no se va, que la gente pensó que sí después del COVID. Aquí en Madrid es muy cool. Aquí hacen muchas cosas, por ejemplo, para la película en Gran Vía. Tú puedes ver, hacen un trono de Game of Thrones, hacen experiencia, por ejemplo, ahora que van a lanzar la serie Netflix, no me acuerdo el nombre, que es coreana y que es como Squid Game. Hicieron un Squid Game real en el que reclutaron gente y vivieron la experiencia. Todo ese tipo experiencial creo que también nunca se va a ir y de hecho va a revolucionar. Entonces, entre la creación de contenido con ella y que haga sentido y seguir con esa parte experiencial, yo sigo creyendo que eso es el
futuro cercano, que el futuro lejano es un poco de ver, un poco difícil de ver. Justo, y de nuevo, yo soy muy fan de la inteligencia artificial y de las posibilidades que abre. Eh, yo te quería preguntar, porque hace poco una amiga creó un corto hecho 100% con inteligencia artificial, ¿no? Hablando sobre el Día de Muertos. O sea, toda la animación fue con inteligencia artificial, la investigación fue hecha con inteligencia artificial, el guión fue hecho con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y lo que yo vi es, por un lado estaban ¿cómo se dice? Las personas que decían, le quedó increíble, bla, 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 como de que esto lo hizo una computadora, sin tal, ¿no? Porque, pues, y por otro lado, había gente que decía el exageró de la inteligencia artificial, o se nota mucho la inteligencia artificial o tal. Entonces yo te quería preguntar, como consumidor, ahorita estamos no en el boom, pero en la early stage massive adoption, por decirle de alguna forma, adoption, perdón, por decirle de alguna forma, de esto de inteligencia artificial para el consumidor promedio. ¿Crees que si sigue creciendo tan rápido y si lo siguen metiendo en tantas cosas, el consumidor puede desarrollar este tipo de rechazo hacia hacia el contenido hecho por inteligencia artificial, ya sea como en este caso una peli o publicidad, etcétera, como de se nota mucho que se hizo con inteligencia artificial y que no lo hizo las personas. ¿Crees que eso pueda llegar a pasar en algún momento? Bueno, aquí es casi un tema filosófico. Primero, se supone que ya están creando como watermarks, en el que las plataformas van a tener que indicar que fue creado por inteligencia artificial y que no. Entonces, ya lo vamos a ver a priori, en teoría, ¿eh? O sea, no sé en qué va a quedar eso. Eh, ahora yo creo que la pregunta radica en que eso es importante. La gente pierde, le pierde valor a lo que, a una pieza de arte, a un contenido porque le creó la inteligencia artificial o no. Eso yo creo que va a ser lo complejo, ¿eh? O sea, de identificarlo o no, porque vuelvo y te digo, la plataforma en teoría ya lo van a hacer. ¿Pierde valor o no? Para mí no, ¿eh? O sea, para mí yo veo al mundo muy de nosotros somos máquinas. O sea, nosotros somos máquinas naturales. Y la inteligencia artificial, si nosotros somos la naturaleza y lo que es la naturaleza, también es parte de la naturaleza. Entonces, ¿por qué pierde valor por no ser creado por un humano directamente? Pero eso va a ser un debate filosófico fuerte, ¿eh? O sea, de que cuál es el valor que le da a la gente a algo que no hizo un ser humano. Creo que en lo académico o en lo empresarial va a importar menos, porque al final es muy pragmático. Creo que en la parte ya más subjetiva de valoración de arte se va a poner muy interesante el debate de qué tiene valor o no. Pero en independientemente de que lo van a identificar o no la plataforma, yo creo que cada vez va a ser más difícil quitando eso, que el ser humano pueda reconocer que hizo una inteligencia artificial o no. Yo me puse el otro día, yo hablo mucho, yo pago ChatGPT realmente, y le empecé a hacer preguntas un poco más profundas sobre mí. Le dije, basado en lo que hemos interactuado, yo nunca te he hablado de mí, yo simplemente te he interactuado de temas de mi interés y en la forma en la que yo hago preguntas, ¿cómo tú crees que es mi personalidad? Y fue un análisis muy interesante. O sea, se lo pregunté primero un poco abierto y después le puse basado en varios tests de personalidad. ¿Cuál tú crees que es mi personalidad? Solo en la interacción, yo no he dicho nada de mí ni nada. Y fue 100% de asertividad. Eh, entonces, es interesante lo que se viene. Y el contenido, vuelvo y te digo, cada vez más es más difícil de identificar. De hecho, yo hago proceso de consultoría aparte. Y es que ya con un prompt, con un buen prompt y poniendo data de contextualización, ya ChatGPT te pasa un proceso de consultoría de marketing de negocio en 20 minutos. O sea, en 20 minutos por la interacción, es completo, que puede tardar meses y darte un plan de ejecución. Entonces yo creo que cada vez es mejor. Y vuelvo y digo, ChatGPT tiene que 2 años que se lanzó y lo que ha mejorado es ridículo. Y para colmo, levantaron 6.6 billones de dólares. Y para colmo, aprende con cada interacción y tiene millones de interacciones cada segundo. Entonces, yo creo que cada vez va a ser más humano. De hecho, hay un estudio que yo vi. Ojo, yo soy muy pro tecnología. Tal vez lo que yo estoy haciendo no es correcto, ¿eh? Yo me hice un estudio médico y a mí no me gusta mucho cómo a veces tratan los médicos. Lo tengo que decir. Son muy inhumanos y no explican a profundidad lo que le pasa a las personas. Entonces yo le pasé a ChatGPT
todos mis análisis médicos, las imágenes, me dio el mismo, bueno, me explicó lo mismo que el médico y me lo dijo de una manera mucho más humana. Entonces me puse a investigar y vi que habían hecho un research en el que dicen que el ChatGPT es más empático dando noticias médicas o haciendo análisis médico que los mismos doctores. Entonces, es una cosa increíble porque en teoría esa parte de la empatía es una cualidad humana y en los temas de medicina más. Entonces, por eso también te digo que creo que va a ser muy difícil para un humano poder identificar. Muy pronto o ya, incluso. Hey, aquí Sebas. Perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes. Si estás en YouTube, dándonos like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y si estás en Spotify, danos seguir y calificándonos. Es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana. Sigue innovando. No, y a ver, volviendo un poquito al tema de la creación, tanto pues, de arte como hasta, no sé, cosas empresariales, etcétera. O sea, yo quiero decir de nuevo, a ver, yo también pago el ChatGPT Pro y la verdad es que es el mejor asistente que he tenido en la vida, por mucho, y el más barato. Eh, y no me pide vacaciones. Pero, a ver, entiendo muy bien el debate del mérito y de las cosas hechas con inteligencia artificial. O sea, lo entiendo en el sentido de que, oye, pues no es lo mismo. O sea, entiendo a la persona que dice, sobre todo porque como tú dices, es tecnología nueva. Y mucha gente pues, no se ha hecho una idea o hizo una idea muy rápida, porque no se ha metido bien, de, oye, esto no vale porque te lo hizo esta cosa, ¿no? Como si le hubiera pagado a alguien para que me hiciera la tarea en la escuela, ¿no? Por decir algo. Y entiendo esa forma de pensar, pero para mí es más o sea, sí, si yo agarro, para agarrar el ejemplo de la escuela, si yo agarro y le pongo, ChatGPT, hazme un ensayo, no sé, de la revolución industrial, eh, pues sí, me lo hace, etcétera, y ya quedó. Y en efecto, sí, eso no tiene ningún mérito. O sea, ahí en ese caso, sí lo entiendo. Ahora, eh, oye, ChatGPT, dame los 10 puntos más importantes de la revolución industrial desde un aspecto socioeconómico. Lístamelos, explícamelos. Usas eso y incorpora esto. Y bueno, para no aburrir a la gente, porque creo que no sé por qué estamos diciendo hacer una serie de la revolución industrial, pero para que se entienda, o sea, tomas todos esos pasos de esto no se entiende, cámbiamelo, etcétera. Pues la verdad no lo veo muy diferente a que alguien este, googlee la información o la busque en un libro y la transcriba de cierta forma en cuanto a el mérito que tiene la persona. ¿Es más eficiente? Sí. Y muchas veces siento que la eficiencia se toma como un pecado cuando es una no sé, es una habilidad, es algo bueno, es algo para lo que tenemos que estar aspirando. Pero, de nuevo, entiendo el debate. Yo creo que también tenemos que ser más prácticos y entiendo también hasta el tema filosófico de si esta obra, no sé, si un libro lo escribo usando ChatGPT, ¿qué tanto es mérito del escritor y qué tanto es mérito del programa? Lo entiendo. Mi percepción es, este, pues como todo, depende cómo usas la herramienta. Y hay gente que sí está usando la herramienta para facilitar y quitarse de lo que en México decimos la talacha, para hacer lo que realmente vale la pena. Pero bueno, eh, oye, Alecos, justo te quería preguntar. Tú estás en una empresa tecnológica, literal, fundaste una empresa tecnológica. Y la cosa es que la tecnología cada vez cambia más rápido. eh, y se desarrolla rápido, pero yo creo que se cambia todavía más rápido de lo que se desarrolla. Yo te quería decir, ¿cómo abordas internamente el proceso de adaptación a nuevas tecnologías en una empresa tecnológica, sabiendo que tienes cientos, si no es que miles de competidores que están haciendo cosas similares y que están o que se están desarrollando tecnologías que pueden dejar obsoleto lo que tú estás haciendo o al revés, que lo pueden potencializar y etcétera? Es una pregunta interesante porque nosotros estamos pasando por eso. O sea, como te dije, nosotros iniciamos Veris cuando estábamos en el boom y la ola de la realidad virtual, pero nosotros lo utilizamos para la investigación y
research y ciencia de datos. ¿Qué pasa? Y bueno, estábamos empezando a tener validación del mercado, levantamos capital, las empresas estaban empezando a ver valor. Llegó la inteligencia artificial y vino el boom de la inteligencia artificial. Entonces empresas de gran consumo en Francia, no voy a decir nombre, nos empezaron a decir que eran potenciales clientes a punto de cerrar. Oye, pero yo tengo esta inteligencia artificial que yo le subo la imagen de un packaging y me predice con mapa de calor cómo yo voy a, dónde lo van a ver. ¿Cómo tú compites contra eso? Pero es que imposible. O sea, ¿por qué es imposible? Porque el costo de eso es, es gratis, casi se lo dejaban, el poder hacer ese análisis. Yo hago un análisis en el que primero lo tengo que recrear en realidad virtual, tengo que llevar gente real, tienen que pasar por ese proceso real. Entonces vino la inteligencia artificial y lo hacía en segundos. Entonces, ojo, yo no sé qué tan válido era esa predicción, ¿eh? También lo tengo que decir. La predicción de la inteligencia artificial de saber dónde va a ver la gente un packaging, pero la realidad del mercado es que ya los proveedores, bueno, perdón, los clientes, estaban empezando a ver la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial a nosotros nos mató. O sea, esa proyección que teníamos, no es que la dejó obsoleto, porque realmente son diferentes formatos con un problema, pero al final el cliente lo vea como una misma solución para su problema, pero mucho más económico, mucho más rápido, sin tener que hacer un campo. Entonces nosotros tuvimos que cambiar drásticamente. O sea, tuvimos que ponernos en pausa en medio de un proyecto de research. Nosotros estábamos haciendo I+D y decir cómo agregamos inteligencia artificial a esto. ¿Quién cambió nuestro cliente? ¿Quién es nuestro cliente final? ¿Cómo podemos? Tuvimos que buscar manera drástica de desarrollo de reducir tiempo y precio, porque al final yo competía contra eso. Entonces eso es algo que todavía estamos descubriendo. O sea, tuvimos que hacer cambios del modelo de negocio casi completo y de cosas de la tecnología. O sea, de la noche a la mañana, cosa en la que yo había invertido cientos de miles de euros, dejó de ser funcional a como nosotros lo estábamos vendiendo. Entonces es uno de los grandes retos que tiene la empresa de tecnología. Aparentemente la programación va a cambiar. Ya con prompts tú vas a poder programar cualquier tipo de usuario. Ya tú subiendo a ChatGPT tú vas a poder crear plataformas de inteligencia artificial complejas, fácil. Entonces se viene una gran disrupción en el mundo tecnológico. ¿Cómo nosotros lo enfrentamos? Hablando con el cliente mucho y haciendo muchas sesiones internas de cómo podemos modificar, pero no siempre se da poder, ¿eh? O sea, hay veces que ese ciclo de vida y muerte de una empresa tecnológica va a ser muchísimo más rápido. ¿Qué recomendación? Hagan MVP. Bueno, es que es complicado de la recomendación en este sentido, porque tal vez eso te toca en un alcance en la que ya tú hiciste un MVP, tú validaste, invertiste, levantaste capital, ya tú tienes una tecnología muy sólida y te mató el mercado. Pero tiene que estar innovando. O sea, tiene que estar innovando y tiene que tener un ojo en la nueva tecnología y tener la flexibilidad y la humildad de poder matar lo que ya tú tienes y crear cosas nuevas. Que es en el proceso en el que estamos, ¿eh, Sebas? O sea, también te lo digo. Me da curiosidad, como alguien que ya había levantado capital y como tú dices, llegó esto y me cambió todo de la noche a la mañana, ¿qué tan fácil es pivotar? No cuando estás en fase de idea, no cuando tienes el MVP, sino cuando ya levantaste rondas justo con el giro pues con el giro anterior, ¿no? ¿Qué tan fácil es pivotar en ese momento? Bueno, en teoría, depende. En la fase de desarrollo, mientras más cerca tú estés al inicio, es más fácil pivotar. O sea, porque cuesta menos dinero, hay menos dinero invertido. eh, entonces, siempre en la fase, porque por eso existe el Lean Startup, de A prueba con MVP, porque antes lo que se hacía era que tú hacías un superproducto y después te dabas cuenta que no había product market fit. Entonces, siempre mientras más antes al inicio de desarrollo sea el cambio, menos costoso va a ser en tiempo y en dinero. Cuando tú levantar capital tal vez irrelevante o no, porque depende si ya tú sabes ese capital. O sea, ahí es que es el problema. Si tú tienes dinero y tuviste el pivot y tú no lo has utilizado, es fácil incluso realmente, porque tú tienes los recursos para hacerlo. Pero cuando ya tú gastaste todos tus recursos y tú incluso tienes que volver a levantar capital, es complejo. Es complejo porque el capital levantado ya... O sea, a veces lo ideal es matar la empresa.
y hacer una nueva, porque ya tú tienes deuda, tú tienes compromiso con el stakeholder, tú te vas a diluir más en esa nueva ronda de capital. Tal vez no haga sentido. O sea, tal vez la reflexión es, bueno, es tu negocio, sociedad limitada, el 90% de las startups falla, creo que hay que fallar y hay que iniciar de cero. Entonces todo depende un poquito una, en la fase de desarrollo que tú estés o la fase del mercado, qué tantos recursos tú tienes, qué tanto los inversores existentes están dispuestos a volver a invertir en esa nueva idea y el tiempo y el time to market también. O sea, no hay una respuesta segura o sea, una respuesta certera para eso que te estoy diciendo. Pero para nosotros ha sido difícil, por decirte una opinión, porque teníamos los recursos gastados y es una tecnología que cuesta mucho. Hemos tenido que hacer maniobras de cielo y tierra para lograrlo y todavía aquí seguimos en la lucha. Hemos pasado el Valle de la Muerte de ese cambio, pero todavía hay muchas incógnitas y cosas que mi meta día con día es que vender, que los programadores sigan el desarrollo, mi equipo, y buscar ese capital para no morir. Esas son mis tres cosas del día a día. Perfecto. Oye, Alecos, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores. Es decir, 3 cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales, básicamente. ¿Cuáles serían los tuyos? Vale. Te lo voy a decir muy enfocado en el mundo startup, que es el mundo que yo conozco. El primero es clásico de siempre, pero hay que decirlo, porque es muy importante. Antes de invertir tu tiempo y tu dinero, valida que hay un mercado. Y que hay un mercado, haya un mercado, y que el mercado esté dispuesto a pagar por ese problema. O sea, que un problema es lo suficientemente importante como para tú resolverlo. Porque yo creo que la mayoría de las startups mueren no es por falta de dinero, ni por nada, es porque están resolviendo un problema por el cual la gente no está dispuesto a pagar. Entonces eso es lo primero, de verdad. Valida el mercado antes de invertir. Y hay un millón de maneras de hacerlo. Si tú no tienes recursos, incluso habla con la gente. Crea una presentación y vete a hablar con tu usuario. Otro que uno de mis grandes aprendizajes, si tú vas a tener un startup de tecnología, ten un founder tecnológico. O sea, lo que sea que tú vayas a hacer, ten un founder que sepa de eso. Nosotros no lo teníamos al inicio y lo aprendimos a la mala que lo teníamos que tener y nos costó mucho, mucho dinero. Entonces, nada, eso, ten un founder tecnológico. Y para los founders, aprendan a vender. O sea, nunca tercericen la venta. O sea, el rol de un CEO es vender, y eso siempre va a ser súper importante. Entonces, nunca lo aprendan y nunca lo tercericen al inicio de la empresa. Ya después sí. Los 3 no. Lo primero es, yo al inicio de mi carrera emprendedora, yo no quería hacerlo solo. Y yo traté de convencer a gente que no era emprendedora para que emprendiera conmigo y siempre salió mal. Entonces nunca trate de convencer a alguien que no tenga ese perfil, porque es un perfil, es una personalidad para mí de emprendedor. Perdí mucho tiempo, perdí mucho dinero y amistades salieron mal. Segundo, nunca levante capital cuando tú lo necesites. Y alarga lo más posible ese levanta capital, porque tú levantar capital al inicio te puede dañar el roadmap financiero de tu empresa a lo largo. O sea, hay decisiones que tú tomas en el primer pacto de socio con un inversionista que te puede dañar la startup para siempre. Y además, si tú no lo necesitas, mientras más hitos tú vayas cumpliendo, más puede ser tu valoración y menos te va a depender. Y lo tercero, que va un poco, tal vez un resumen de lo que ya hemos hablado, es nunca hagas un superproducto. ¿A qué me quiero referir de eso? Lo que te comenté en alguna parte de la conversación. Hay emprendedores, tal vez con un enfoque un poco más técnico, que quieren tener el superproducto antes de lanzarlo al mercado y nunca validaron con el mercado si de verdad lo querían o tal vez si querían algo sencillo. Entonces trata de ir al mercado lo más rápido posible, siempre. O sea, no haga el superproducto. Y bueno, creo que eso sería el resumen de mi 3 sí y de mi 3 no, muy enfocado en ese emprendimiento tecnológico. Perfecto. Oye, Alecos, si alguien quisiera contratar sus servicios, ponerse en contacto contigo, etcétera, ¿cómo pueden encontrarlos en redes? Beris Behavior, escrito en el inglés americano, porque en el inglés británico se escribe con U. Y nosotros que estamos en Europa me dicen mucho, no, está mal escrito. No, es que es el inglés americano, los founders somos latinoamericanos, entonces para nosotros es la manera correcta. Entonces, berisbehavior.com, tanto en LinkedIn, realmente lo que más utilizamos, redes y la página web.
Y bueno, y me pueden agregar a mí, Alex Martínez, directamente en cualquier red y le respondo sin problema. Perfecto. Oye, Alecos, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados. Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando.